Hola Miguel, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos un poquito por dónde pasa, digamos, este problema del bullying, cuál es el enfoque que vos le das. Bueno, a ver, el bullying es una problemática que está presente hoy en día lamentablemente en muchísimas partes del mundo, podríamos decir, es a nivel global. Y por ejemplo, en las estadísticas de este año y del 2022, Argentina está en quinto lugar a nivel mundial, con 50.000 casos, ¿no? Teniendo a México en el puesto número uno y Estados Unidos en el puesto número dos. Por lo tanto, vemos que es una problemática muy importante, teniendo como el epicentro aquí en Argentina más a la ciudad de Buenos Aires o a la provincia, por una cuestión lógica de cuantía de población. Y lo que tenemos que entender es que es una agresión sistematizada frente a un otro, ¿no? Que va a haber distintos componentes en cuanto al bullying. Va a estar la víctima, va a estar el victimario, después vamos a tener a aquellos terceros que están observando la situación y que son pasivos o que están en cierta actividad también en relación a la víctima y victimario, pero podemos decir que es una problemática muy importante y que llega a casos de, por ejemplo, quitarse la vida. Entonces me parece que hay que poner mucho ojo en esta problemática, no hay que dejarla pasar. Muchas veces las escuelas, los maestros, los profesores hacen oídos sordos, lamentablemente hacen la vista gorda, como quien diría, y no se le da la importancia necesaria, y los que salen sufriendo básicamente son los niños que están recibiendo toda esta agresión. Uno aprende de los padres ciertas conductas, uno aprende de la sociedad ciertas conductas y después eventualmente decide aplicarlas o no. ¿Cómo se desarrolla esto? Bien, a ver, nosotros tenemos que los niños pueden ser para hacer una categoría, ¿no? O internalizadores o externalizadores, aquellos que van hacia adentro o aquellos que van hacia afuera. Y como principal punto de partida nosotros tenemos que los hogares, las casas, las familias, ahí es donde se aprende todo, se va a aprender a partir del modelado, es decir, de la imitación, de lo que van introyectando los niños de los padres, las características buenas, las características malas, como la socialización primaria, ¿no? Entonces, la socialización secundaria, el club, la escuela, los amigos, lo que va a hacer en cierto punto es la proyección de aquello que han aprendido. Entonces, si nosotros tenemos niños que por una situación de angustias, de propia historia temporal, cronológica de lo que viven en sus casas, no tienen manera de expresión, no tienen maneras de ir sanando o elaborando esto, lo que terminan haciendo es proyectar una relación de poder frente a un otro que tienen como un olfato, aquellos que van a aquellos que van a actuar la agresión, de tomar el punto, aquella persona que tiene alguna característica de sensibilidad, alguna característica de aparente vulnerabilidad, los que son más introvertidos, aquellos que no se vinculan tanto. Entonces tienen ese olfato, los huelen y van a apuntar directamente a ellos, como hablando simplistamente, como una manera de descarga de la propia agresión, de esa pulsión agresiva, teniendo todos, ¿no? Esta lucha entre Eros y Tánatos, podríamos decir. Entonces expresan justamente toda la agresión en aquel otro por lo que recibido también. Entonces empiezan a dar lamentablemente estas dinámicas. Cuando de repente uno habla de bullying, piensa en quien recibe justamente el maltrato, ¿no? Algo le habrán dicho, o no es así, hay como una negación también a ciertas conductas. A veces sí, pasa eso, porque tenemos que entender que hay cuatro tipos de actores en el escenario del bullying, ¿no? Tenemos la víctima, tenemos el victimario, tenemos el testigo, el observador, que es directo, y tenemos los testigos indirectos, como por ejemplo dentro de una institución, las autoridades de la escuela, que terminan haciendo esta visión para el otro lado. Muchas veces, en otros casos, se aproxima la situación. Entonces, se intenta negar básicamente porque, primero, no es lindo decir que en una escuela esto está sucediendo. No es atractivo, no es marketinero, como quien diría, decir que en la institución tal hay casos de bullying realmente. Entonces se intenta como disuadir, bueno, es que en realidad la víctima también provocaba y no es una situación de bullying, es un caso aislado. Eso yo lo veo mucho en las consultas. Para que haya bullying tiene que haber agresión sistematizada, y esto pasa, y por eso Argentina está en el quinto lugar, como arrojaba antes las estadísticas a nivel mundial, porque justamente se le da a la víctima, ¿no? Con un victimario, con un testigo observador, que en realidad son los que están arengando muchas veces, los que hacen que esa escena se siga actuando, y después tenés el testigo justamente indirecto que no termina haciendo en muchos casos nada, hace la vista gorda, porque en ciertos casos no conviene que esto se salga a la luz, y creo que hay que visibilizarlo. La gente
tiene que saber, tiene que entender cómo funciona, tiene que saber las características y sobre todo observar a los niños. Bueno, está teniendo conductas distintas, cómo está, quiere ir a la escuela, no quiere ir, tiene amigos, no tiene amigos, cómo se vincula, cómo habla, cuáles son aquellas expresiones más inconscientes también. Bueno, me parece que hay que poner mucha visión sobre ellos.